inmunitaria. Mi nombre es Tercera Mestre, soy investigadora del Instituto Venezolano de Investigación Científica del Laboratorio de Fisiopatología. Entonces, fíjense, el sistema inmunológico es un sistema de defensa. Y es un sistema de defensa principalmente contra agentes de infección. Este sistema inmunológico está formado por células, tejidos y órganos como el timo y el vaso. Fíjense que estas células que forman parte del sistema inmunitario tienen la capacidad de reconocer patógenos. Una vez reconocido el patógeno a través de receptores específicos, es cuando se da inicio a la respuesta inmunitaria propiamente dicha, que es la fase efectora. Esa fase efectora, yo te voy a decir así. Fíjense, tras el reconocimiento de estos patógenos a través de receptores específicos que pueden reconocer proteínas o polisacáridos, así como también ácidos nucleicos, tiene lugar la fase efectora. Fíjense, la fase efectora va a depender en dónde se localiza el microorganismo. Si es un microorganismo extracelular, se van a activar los linfocitos B, que se van a diferenciar en células plasmáticas que van a producir anticuerpos que eliminan estos patógenos extracelulares. Está la activación de macrófagos para eliminar patógenos que han sido fagocitados y la activación de efectores citotóxicos para eliminar células que se encuentran infectadas por patógenos que se replican a nivel del citoplasma. Se han descrito dos mecanismos que utiliza el hospedero para el reconocimiento. Un mecanismo está mediado por receptores que son codificados por genes de la línea germinal. Estos receptores son llamados receptores de reconocimiento de patrones. ¿Por qué? Porque son capaces de reconocer moléculas que son compartidas por distintos microorganismos. Y no solamente reconocen esos patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs, sino que también son capaces de reconocer patrones moleculares asociados a daño. Es decir, si una célula sufre un daño, las moléculas liberadas por la célula dañada van a ser reconocidos por estos receptores de reconocimiento. Es que debe ser el cambio pastorista. El computador está súper lento, debe tener muy poquita RAM. Vamos a salir a hacer. No, tenía que se está volviendo a abrir. Se me dice que el punto La parte de arriba de la lámpara. Los títulos. Así, por favor. No, le pasa. Entonces, fíjense, este primer mecanismo de reconocimiento que tiene el hospedero de reconocer estas moléculas o patrones que se encuentran en un microorganismo está determinado por receptores de reconocimiento de patrones que son codificados por genes de la línea germinal. Yo les decía que no solamente reconocen PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, sino que también son capaces de reconocer TAMs, que son patrones moleculares asociados a daño.
las neutrófilos y las células citotóxicas naturales, constituyéndose así la respuesta inmunitaria innata. El segundo mecanismo para el reconocimiento de estas estructuras microbianas está determinado por receptores que son antígenos específicos. Por ejemplo, el TCR, que es el receptor de células T, y el PCR, que es el receptor de células B. Estos receptores son codificados por la recombinación de segmentos dentro, B, B, J. Y eso es lo que determina que ellos tengan una amplia variabilidad, que es lo que va a determinar la respuesta inmunitaria. Entonces fíjense que basado en esos dos mecanismos tenemos entonces que la respuesta inmunitaria la podemos dividir en una respuesta inmunitaria innata y una respuesta inmunitaria adaptativa. La respuesta inmunitaria innata tiene lugar minutos ahora después del insulto antigénico. Luego se desarrolla la respuesta inmunitaria adaptativa. Se desarrolla días después de ese insulto antigénico. Esa es la respuesta inmunitaria innata, como les decía, es la respuesta que se desarrolla minutos a horas después del insulto antigénico. Es específica, ¿por qué? Porque van a participar estos receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer tanto PAMS como TAMS. La diversidad de estos receptores es limitada porque son codificados por genes de la línea germinal. Con respecto a las células que participan en la respuesta inmunitaria innata, son células que desarrollan una memoria entrenada. ¿Qué significa esto? Que cada vez que se vayan encontrando con el mismo antígeno, la respuesta va a ir mejorando, pero no es una memoria propiamente dicha. Luego tenemos que los principales componentes solubles de esta respuesta inmunitaria innata son las proteínas del complemento, las citoquinas, así como también péptidos antimicrobianos. Y las células que participan son las células fagocíticas, como los neutrófilos, tenemos los monocitos, macrófagos, células dendríticas, y también van a participar las células citotóxicas naturales. Con respecto a los principales componentes del sistema inmunitario, tenemos barreras físicas y químicas, barreras celulares, así como también componentes solubles. Con respecto a las barreras físicas, tenemos la piel con la dermis y epidermis, tenemos las mucosas tanto a nivel respiratorio, urogenital y también a nivel intestinal, y tenemos también las barreras químicas. Las barreras químicas son proteínas endógenas o, por ejemplo, péptidos antimicrobianos, lactoferrinas, lisocimas, que son producidas por el organismo y que tienen la capacidad de limitar la proliferación de estos microorganismos. Con respecto a las barreras celulares, tenemos las células fagocíticas que nombré anteriormente, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Y tenemos la participación de las células NK. Y con respecto a los componentes solubles, sistema de complemento y citoquina. En relación a estas barreras celulares, fíjense, les digo, células fagocíticas. Una célula fagocítica es aquella célula que es capaz de ingerir, captar un antígeno endocitáreo. ¿Okay? Entonces, esa capacidad que tiene una célula de ingerir una molécula, un antígeno. Y eso se conoce con el nombre de endocitosis. Dependiendo de la naturaleza de ese antígeno que es tomado por la célula, hablamos de fagocitosis, si es una partícula sólida, si es fluido extracelular, hablamos de pinocitosis, y si esa endocitosis es mediada por receptores, hablamos de endocitosis mediada por receptores. Entonces, fíjense, en relación a los componentes solubles, yo les estaba diciendo que estaban las proteínas, o las proteínas que llamamos complemento. El complemento es un conjunto de 20 o más proteínas que vamos a encontrar en el plasma de manera inactiva. El complemento juega un papel importante en esa respuesta inmunitaria inicial porque puede causar la muerte de la célula diana a través de la formación de poros.
Entonces recuerden que este complemento entonces es capaz de entonces eliminar estas células diana que pueden estar siendo infectadas a través de ese complejo formado por todas estas proteínas que forman parte del complemento. Otro mecanismo a través del cual el complemento puede eliminar patógenos es la opsonización. Es decir, que el complemento puede rodear o opsonizar a ese patógeno y ese patógeno ser fagocitado. Por otra parte, también puede llevar a cabo la activación de la respuesta inmunitaria a través de 3 proteínas que son inflamatorias, que son anafilotoxinas como C3A, C4A y C5A, que incrementan permeabilidad vascular y van a traer células del sistema inmunitario al sitio de infección. Y otro mecanismo a través del cual el complemento juega un papel importante en la respuesta inmunitaria es la eliminación de complejos inmunes, es decir, que este complemento se puede unir a esos complejos anticuerpos y una vez que se unen pueden ser eliminados a través de las células fagocíticas. Además del complemento, este conjunto de proteínas que juegan un papel importante en la respuesta inmunitaria innata, tenemos otro conjunto de proteínas que son las citoquinas. Fíjense, las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular y ellas median la activación, proliferación y diferenciación de distintas células diana. Las citoquinas ejercen su acción de distintas maneras, dependiendo de la distancia a la cual se encuentra la célula diana. Entonces, fíjense, puede mediar una acción endocrina cuando la célula diana se encuentra distante, de tal manera que estas citoquinas tienen que migrar a través de la circulación hasta llegar a la célula donde va a ejercer su efecto. Puede tener una acción paracrina cuando actúan sobre células cercanas y una acción autocrina cuando la citoquina producida por la célula ejerce un efecto sobre ella misma. Entonces, fíjense, dentro de las funciones fisiológicas que tienen las citoquinas, tenemos la regulación de la respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral, induce respuesta inflamatoria, regulan la hematopoiesis y juegan un papel importante en la cicatrización de heridas. Además de su acción que puede ser autocrina, endocrina, paracrina, las citoquinas tienen propiedades importantes. Entre sus propiedades está la pleiotropía, que significa que una misma citoquina puede tener diferentes efectos sobre distintas células. Por ejemplo, la interleucina 4 induce activación, proliferación y diferenciación de las células beta, pero en los mastocitos solamente induce proliferación. Por eso decimos que son pleiotrópicos, porque pueden tener diferentes efectos sobre diferentes células diana. Otra de las propiedades es la redundancia. Cuando hablamos de redundancia es cuando 2 o más citoquinas cumplen una misma función. Por ejemplo, interleucina 2, 4 y 5 tienen como efecto inducir la proliferación de la célula beta. Otras propiedades que tienen las citoquinas, tenemos la sinergia. La sinergia es el efecto combinado de dos citoquinas, va a ser mayor al efecto que tengan una citoquina por separado. Fíjense, TR4 y interleucina 5 inducen el cambio de clase en la célula beta. ¿Qué ocurre cuando ambas están juntas? Ese efecto va a ser mucho mayor. Por eso decimos que trabajan en sinergia. Y está el antagonismo. El antagonismo significa que una citoquina puede bloquear el efecto de otra citoquina. Por ejemplo, el interferón gamma bloquea el efecto que tiene la interleucina 4 sobre la célula. Y otra de las propiedades que tiene la citoquina es la cascada de citoquina, es decir, la acción de una citoquina producida por una célula sobre la célula diana induce que la célula diana produzca más citoquina.
Es decir, una célula produce citokina, actúa sobre otra célula, esta célula produce citokina y esta va a actuar sobre otra célula. Por eso es una cascada de citokina. Hasta allí lo que sería la respuesta inmunitaria innata. Ahora, la respuesta inmunitaria adaptativa o adquirida. Yo le decía que esta respuesta se desarrolla días después del insulto antigénico. Es una respuesta altamente específica. ¿Por qué? Porque está mediado por receptores como son PCR expresados en la superficie de las células T y los PCR expresados en la superficie de las células B. Y estos receptores son producidos por la recombinación de estos segmentos B de J. Memoria, fíjense, los linfocitos T y los linfocitos B sí desarrollan una verdadera memoria. Es decir, en un segundo encuentro con el antígeno, la respuesta va a ser más rápida y de mayor magnitud. La otra no, la otra es entrenada. O sea, yo me voy entrenando cada vez que me encuentro con el antígeno. Esta no. Tuvo su primer contacto, en el segundo contacto, la respuesta es rápida y de mayor magnitud. Con respecto a los componentes solubles que participan en la respuesta inmunitaria adaptativa, el principal va a ser los anticuerpos, es decir, las moléculas producidas, estas proteínas que son producidas por la célula plasmática que deriva de una célula B que se ha diferenciado. Los principales tipos de células que participan, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B diferenciándose en células plasmáticas productoras de anticuerpos y los linfocitos T diferenciándose en células T efectuosas. Entonces fíjense que dentro de la célula involucrada en la respuesta inmunitaria vamos a tener polimorfos nucleares, vamos a tener linfocitos y monocitos. Y si vemos en la respuesta inmunitaria, vemos que estas células, todas estas células que participan en la respuesta inmunitaria, derivan de una célula madre hematopoyética. Esa célula madre hematopoyética está en la médula ósea. Y esa célula madre hematopoyética da origen a dos precursores. Un precursor mieloide y un precursor linfoide. El precursor mieloide, por un proceso que se llama mielopoiesis, va a dar origen a los polimorfos nucleares que son basófilo, eosinófilo y neutrófilo, a los monocitos y parte de las células dendríticas. El precursor linfoide, por un proceso llamado linfopoiesis, va a dar origen a las células B, a los linfocitos T, a las células citotóxicas naturales y partes de las células dendríticas. Cuando vemos acá el sistema inmunitario, vemos que en la respuesta inmunitaria innata van a participar los polimorfos nucleares, los mastocitos, las células NK. Mientras que en la respuesta inmunitaria adaptativa tenemos las células B y las células T. Aquí tenemos dos células importantes, macrófagos y células dendríticas. ¿Por qué están en el medio? Fíjense, estas células son células de la respuesta inmunitaria innata, pero yo les decía que ellas tienen la capacidad de ingerir antígenos, ¿verdad? Que es lo que se llama endocitosis. ¿Y cuál es la importancia? Que ellas van a depositar el antígeno, lo van a procesar y posteriormente se lo van a presentar a la célula T, porque la célula T no reconoce antígenos solubles, a ella se lo tienen que presentar. Una vez que esta célula le presenta antígeno a la célula T va a interactuar, va a activarse y va a activar a la célula B, que se va a diferenciar en una célula plasmática productora de antígenos. ¿Me claro? Entonces, las células presentadoras de antígenos son células que tienen la capacidad de ingerir, de endocitar un antígeno o un patógeno para posteriormente procesarlo y presentarlo a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Estas células presentadoras de antígenos son clasificadas en profesionales y no profesionales. Las profesionales tenemos a los linfocitos B, a las células dendríticas y las células dendríticas interlimitantes. Mientras
que las células presentadoras de antígenos no profesionales incluyen a las células endoteliales, las epiteliales, tenemos los fibroblastos, las microglías, astrocitos, los polimorfos nucleares y también el macrófago. ¿Por qué el macrófago no es una célula presentadora de antígeno profesional? Porque ella está hecha para eliminar el patógeno que fagocita. Y rara vez tiene esa capacidad de presentar. O sea, ella está hecha para ingerir el patógeno y eliminarlo. Por eso está incluido como una célula presentadora no profesional. Entonces, fíjense, estas células presentadoras de antígeno van a expresar en su superficie las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que son las moléculas responsables de presentar antígeno a los linfocitos T. Estas moléculas se clasifican en clase 1 y clase 2. Clase 1 va a presentar antígenos de naturaleza proteica a los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8 positivos. La molécula clase 2 va a presentar antígenos de naturaleza proteica a los linfocitos T cooperadores, que son los CD4 positivos. Esto se lo tienen que aprender para toda la vida. Saber que una célula T solamente reconoce antígenos si se los presenta una célula presentadora de antígenos que está expresando moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Clase 1 a los linfocitos T CD8, clase 2 a los linfocitos T CD4. Entonces acá vemos que las células presentadoras de antígenos profesionales son profesionales porque expresan las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que va a presentar antígenos al linfocito T, y van a expresar unas moléculas que son ligandos coestimuladores, que llamamos B7-1, también CD80, y B7-2, llamamos CD86. Estos son ligandos coestimuladores que van a ser reconocidos por CD28, que es el receptor coestimulador expresado en la superficie de la célula T. De tal manera que la célula T se activa a través del llamado modelo de 3 señales. Una primera señal es el reconocimiento de antígenos por parte de las moléculas que son presentadas por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Qué se va a generar? La señal activadora. Hay una segunda señal que consiste en la interacción del receptor CD28 que va a reconocer los ligandos B7-1, CD80 o B7-2, CD86. Y se va a generar la señal de supervivencia o coestimuladora. Y la tercera señal es que las citoquinas producidas por la célula presentadora de antígenos va a interactuar con el receptor expresado en la célula T y van a permitir que esa célula T se pueda diferenciar. Entonces, la célula presentadora de antígenos tenemos la dendrítica, los macrófagos, los linfocitos T. Si vemos estas células, vemos que cuando están en reposo, ellas están expresando moléculas clase 1. Importante recordar, las moléculas clase 1 son expresadas en todas las células nucleares. Las moléculas clase 2 solo por células del sistema inmunitario, principalmente las células presentadoras de antígenos. Entonces, fíjense, en estado de reposo, ellas nada más están expresando moléculas clase 1. Cuando son activadas, bien sea por citoquinas, si reconocen PAMs o reconocen el antígeno, las células presentadoras de antígeno comienzan a presentar moléculas clase 2 y los ligandos coestimuladores CD80 y CD86. Si vemos en la siguiente lámina, vemos acá. Fíjense, esto sería una célula presentadora de antígeno inmadura y esta es la célula presentadora de antígeno madura. Cuando está inmadura, vemos que las moléculas coestimuladoras, que serían CD80 y CD86, están disminuidas. Hay una baja expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Hay una baja secreción de citoquinas proinflamatorias. Hay una baja expresión de un receptor llamado CCR7. CCR7 es un receptor de quimioquina
que hace que los linfocitos o las células migren a órganos linfoides secundarios. Y hay una baja glicólisis, es decir, hay baja energía. ¿Qué es lo que está alto? La capacidad de endocitar. Entonces, una célula inmadura, una célula presentadora inmadura, lo que está es comiendo. O sea, eso es la única función que tiene incrementada, que es capacidad fagocítica. Cuando esta célula inmadura, esta célula presentadora inmadura, reconoce un patógeno, detecta TAMS, o es estimulada con citoquinas, vemos la contraparte de la célula madura. Fíjense, incrementa la expresión de moléculas coestimuladoras, 080-086, aumenta la expresión de las moléculas clase 2, aumenta la secreción de citoquinas proinflamatorias, incrementa la expresión de CCR7. ¿Por qué? Porque estas células tienen que migrar a órganos linfoides secundarios para presentar antígenos a los linfocitos T. Aumenta la glicólisis porque necesito energía para migrar al órgano linfoide secundario. ¿Y qué disminuye? La capacidad fagocítica. Desde las células dendríticas vemos entonces que son células presentadoras de antígeno que tienen la capacidad de endocitar el antígeno, procesarlo, migrar a órganos linfoides. ¿Y a quién se lo va a presentar? A la célula. Se han descrito diferentes tipos de células dendríticas dependiendo de su distribución. Hablamos de células dendríticas circulantes, si están en sangre y linfa. Hablamos de las células pelánticas, que son las que se encuentran a nivel de piel y membrana mucosa. Hablamos de las interlimitantes, que son las que se encuentran en tejido linfoide secundario y en órgano linfoide primario como el hígado. Y las intersticiales, que se encuentran en el tracto gastrointestinal, corazón, hígado, pulmón y riñón. Serían ellas las células presentadoras profesionales, ¿verdad? Luego tenemos el macrófago. Hablando todavía de puesto inmunitario. Los macrófagos, ¿qué capacidad tienen? Fagocitar. Es decir, que el macrófago es capaz de endocitar partículas sólidas. Una vez que los fagocitas, ¿qué se forma? El fagosoma. Ese fagosoma se fusiona al lisosoma y se forma el fagolisosoma. Y finalmente, ¿qué hace? Eliminar completamente el patógeno y liberar los desechos. Sin embargo, a pesar que el macrófago tiene esa función de fagocitosis principalmente, tiene otras funciones antimicrobianas a través de la síntesis y secreción de especies reactivas de oxígeno como peróxido de hidrógeno, anióxido peróxido, y especies reactivas de nitrógeno como en el óxido nítrico. Por otra parte, juega un papel importante en la reabsorción ósea, en la cicatrización de heridas, en la presentación de antígenos, porque puede presentar antígenos, y en la toma y eliminación de complejos antígeno-anticuerpos. Al igual que las células dendríticas, reciben distintos nombres dependiendo del tejido en donde se encuentran. Si hablamos de alveolares, porque están en pulmones, Kupffer para hablar de hígado, isquiocitos a nivel tejido conectivo, las microviales en el cerebro, osteoclastos en hueso y las mesenquiales a nivel terrícola. Entonces los macrófagos, fíjense, ellos pueden ser estimulados por microorganismos y por estímulos endógenos como son las citoquinas. Dependiendo de cómo es activado ese macrófago, vamos a encontrar dos tipos. Hablamos de los macrófagos tipo 1 o M1 clásico, que son los macrófagos microbicidas e inflamatorios. Estos macrófagos, que son estimulados principalmente por el interferón TNF-alfa o factor de necrosis tumoral, se caracterizan porque van a expresar esta enzima que se llama óxido nítrico sintasa inducible o NOS2. Esta óxido nítrico sintasa inducible, INOS o NOS2, es la que va a generar estas especies reactivas de nitrógeno como el óxido nítrico. Además, este macrófago microbicida va a producir especies reactivas de oxígeno y va a secretar interleuquina 1 beta y TNF, que son citoquinas proinflamatorias. Entonces, todos son los macrófagos M1 clásicos. El otro grupo de macrófagos son los macrófagos alternativos M2, también llamados macrófagos antiinflamatorios,
que participan en la cicatrización de heridas. Fíjense, ellos en vez de expresar óxido nítrico sin gas inducible, van a expresar arginasa 1. Y estos macrófagos van a sintetizar y secretar citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 4 e interleuquina 10. Ahora bien, seguimos con los leucocitos polimorfonucleares, que son los granulocitos. Fíjense, son polimorfonucleares, ¿por qué? Por su núcleo, por las distintas formas que tienen el núcleo. ¿Y por qué son granulocitos? Porque hay gránulos en su citoplasma. Dentro de estos granulocitos tenemos los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Los neutrófilos representan un 40 o un 75% de estos leucocitos y su función principalmente es fagocitosis, es decir, va a endocitar una partícula sólida, se forma el fagosoma, fagolisosoma y generalmente eliminar ese patógeno. Sin embargo, el neutrófilo tiene distintos mecanismos de defensa. Además de comer y eliminar estos patógenos con resto de células muertas, él tiene la función también de granulación, es decir, que puede liberar el contenido de sus gránulos. Tienen enzima y una gran variedad de mediadores que tienen efectos tóxicos sobre una célula diana. Además de esa función, puede sintetizar y secretar citoquinas. Pero otra de las funciones o mecanismos efectores que se han descrito en los neutrófilos es la liberación de trampas extracelulares. Se piensa que puede degranular, liberando el contenido de sus gránulos, puede fagocitar y está este proceso de liberar trampas extracelulares. Inicialmente, esa liberación de trampas extracelulares recibe el nombre de necrosis. Es decir, que el neutrófilo lo que hace es que libera su ADN nuclear y ese ADN nuclear va a quedar decorado por enzimas, proteínas que son liberados del contenido de los gránulos. De tal manera que estas redes que hacen atrapar el patógeno y por acción de estas enzimas terminar de eliminar. Entonces, fíjense, se han descrito dos tipos de netosis. Una netosis suicida y una netosis vital. En la suicida, el neutrófilo pierde la membrana plasmática y va a liberar el componente de estos componentes granulares en el citosol. La cromatina se descompensa totalmente, se es descondensada y ¿qué ocurre? Que ese neutrófilo muere. En la netosis vital vamos a encontrar que algunos gránulos citoplasmáticos se van a fusionar a la membrana plasmática y comienzan a liberar su contenido. Y por ese espacio es liberado el ADN nuclear como trampas extracelulares. Y estas trampas extracelulares que tienen las proteínas que están contenidas en los gránulos van a poder eliminar el patógeno. ¿Por qué decimos que es vital? Porque el neutrófilo no muere. ¿Okay? Entonces tenemos la netosis en principio era porque se moría. Pero hoy día sabemos que hay una vital y hay una suicida. Y hay una tercera. Fíjense, no solamente una netosis suicida en donde se libera todo el contenido del ADN nuclear. Tenemos la netosis vital en donde se liberan las trampas extracelulares. Y hay otra netosis que es la mitocondrial. En lugar de liberar el ADN presente en el núcleo, se libera el ADN de la mitocondria. Luego tenemos los eosinófilos que representan 1 a un 5% de los leucocitos. Recordamos que es una célula de origen del orden, derivada de una célula madre hematopoyética presente en la médula ósea, y lo vamos a encontrar a nivel de tracto gastrointestinal, glándulas mamarias, timo y útero. Los eosinófilos tienen distintas funciones. Entre ellas está la secreción del contenido de sus gránulos, la síntesis y secreción de citoquinas, la liberación de quimioquinas, liberación de mediadores lipídicos y también neuromediadores. Incluso se ha descrito que juega un papel importante en lo que es la polarización de las células T, TH1 y TH2. Y también son capaces
dependiente de anticuerpos, que es lo que ustedes conocen como ADCC. ¿Lo han visto, verdad? Entonces piensen, ¿qué es lo que ocurre? Este es el helminto. El helminto tiene expresado en su superficie una gran variedad de antígenos. A esos antígenos se le van a unir o se van a ser reconocidos por inmunoglobulina E. El eosinófilo expresa en su superficie receptores FC. Cuando ustedes hablan de receptores FC, son aquellos receptores que reconocen la porción FC de un anticuerpo. Estos receptores FC epsilon, porque están reconociendo la porción FC de inmunoglobulina E, hace que este eosinófilo se active. Al activarse el eosinófilo, libera el contenido de sus gránulos que poseen proteína catiónica, neurotoxina, peroxidasa y proteína básica primaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Mata el parásito, en este caso genera la citotoxicidad celular dependiente del antígeno. Luego tenemos los basófilos, que representan un 0.01 o 0.3% de estos leucocitos en circulación, y ellos piensen que son capaces de sintetizar y secretar citoquinas, pero ellos juegan un papel importante en lo que son las reacciones alérgicas. Fíjense que pueden ser activados por fragmentos de complemento, citoquinas, quimioquinas, y ellos, basófilos, expresan en su superficie estos receptores FC. Entonces, ¿qué pasa? Que el basófilo puede ser, a través de los receptores FC, puede captar estas inmunoglobulinas. ¿Y qué va a quedar? Queda opsonizado o sensibilizado. ¿Y qué ocurre? Si viene el segundo antígeno, el entrecruzamiento de estos receptores FC con inmunoglobulina E hace que él se active. Cuando él se activa, puede liberar el contenido de sus gránulos, que tienen en estos casos histamina, puede liberar proteína mayor básica de basófilo y también sintetizar y secretar tanto mediadores lipídicos como citoquinas. Son un acúmulo de licopropasa. Entonces, fíjense, el basófilo activado pues juega un papel importante en reacciones alérgicas. A liberar histamina puede incrementar la permeabilidad vascular y la contracción de la musculatura lisa, y estas citoquinas L4 y L13 son las que inducen que estas células T se diferencien H2 y van a promover la producción de inmunoglobulina. El caso de los mastocitos funciona prácticamente igual que el basófilo. Lo encontramos en mucosa y tejido conectivo y vemos que, fíjense, lo vamos a ver ahorita más adelante también. El alergeno o aquella sustancia inocua que puede causar reacciones patológicas a una persona, o sea, puede causarle una alergia. ¿Qué ocurre? Va a ser endocitado por la célula presentadora de antígeno. Migra al órgano linfoide secundario. Se lo presenta el linfocito T. El linfocito T va a permitir que la célula B se diferencie en una célula plasmática, que va a producir inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se va a unir a los receptores FC que están expresados en la superficie de ese mastocito o de ese basófilo. En el segundo contacto con el mismo antígeno se entrecruzan estos receptores FC que tienen inmunoglobulina E, el mastocito y el basófilo se activan y que van a liberar el contenido de sus gránulos, que van a generar las manifestaciones clínicas características de la alergia. Y aquí lo vemos, fíjense, la histamina incrementando permeabilidad vascular y contracción muscularizo, la función de IL4 y IL13 de permitir la diferenciación hacia H2 y producción de inmunoglobulina E, la inflamación generada por TNF-alfa, y tenemos los mediadores lipídicos que pueden aumentar permeabilidad vascular, estimular la secreción de moco y inducir quimotaxis. Hasta allí tenemos las células de origen mieloide, que pueden ser un papel importante en lo que sería la mejor comunitaria y la. Ahora vamos a hablar de las células de origen linfoide, es decir, que derivan de un precursor linfoide que deriva de una célula madre hematopoyética. Yo les decía que ese progenitor linfoide, a través del linfoproteasis, genera el linfocito T, el linfocito P y las células citotóxicas naturales. Entonces, fíjense, las células citotóxicas naturales, que son las que llamamos natural killer,
con linfocitos T y B, pero no expresa moléculas como CD3. Fíjense, que una célula no exprese CD3 está diciendo que esa célula no expresa un receptor de célula. Es decir, que el linfocito T está expresando TCR, expresa CD3. Eso también lo tenemos. Entonces, fíjense, además de compartir marcadores con linfocitos T y B, de no expresar marcadores como CD3 diciéndome que no tiene TCR, no expresar CD19 diciéndome que no tiene BCR, no expresa CD14, sabemos que no es un macrófago. También expresa marcadores asociados con activación. Entonces, la célula NK, fíjense, tenemos las células citotóxicas naturales y los linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Que son los CD8 y tenemos la NK. Fíjense que tanto los linfocitos T citotóxicos CD8 y la NK van a reconocer las moléculas placebo. Fíjense, en el linfocito T citotóxico la molécula placebo está presentando antígeno para que se active. En el caso de la NK, no. Ella expresa receptores activadores y receptores inhibidores en donde la molécula clase 1 va a ser su ligando. ¿Está claro? Ella no necesita que le presenten antígeno. Ella es independiente de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, pero expresa receptores que reconocen a estas moléculas, a diferencia del linfocito T citotóxico que sí necesita que la molécula clase 1 le presente el antígeno. Entonces, las células NK tienen tanto función citotóxica como una función reguladora, y esa función va a depender del equilibrio de señales activadoras e inhibidoras desencadenadas por sus receptores activadores y sus receptores inhibidores. Entonces, fíjense acá, tenemos que esta célula NK puede ejercer su actividad citolítica y o reguladora dependiendo entonces del equilibrio de señales activadoras e inhibidoras que desencadenen sus receptores activadores e inhibidores. Si predominan las activadoras, la célula NK se activa. ¿Y qué es lo que hace la activación? Liberar el contenido de su gránulo. ¿Y qué hace el contenido de su gránulo? Matar, en este caso lisar, a la célula blanca. Si hubiese un predominio de señales negativas, ¿la célula NK se va a activar? No. Por eso se dice que la actividad de la célula NK va a depender del equilibrio de señales activadoras e inhibidoras desencadenadas por su receptor. ¿Por qué es importante? Fíjense, tenemos la célula NK con sus receptores activadores e inhibidores. Tenemos la célula sana. Todas las células sanas, esas moléculas clase 1, ¿verdad? ¿Qué hace la NK? La NK, a través de su receptor inhibidor, reconoce esa molécula clase 1. Se genera una señal netamente negativa en la célula NK y ¿qué ocurre? La anolisis de la célula sana. Es decir, que nuestras células sanas se protegen y se mediadas por la célula NK con solo el hecho de expresar moléculas HLA clase 1 o moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. ¿Por qué? Fíjense, cuando hay crecimiento tumoral o cuando hay una infección viral, las moléculas clase 1 disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Para esa célula escapar del reconocimiento mediado por el TCR del linfocito T. Sin embargo, la célula NK, a través de sus receptores activadores, puede reconocer ligandos sobre esa célula infectada viralmente o esa célula tumoral, generándose así una señal netamente positiva que conlleva la lisis de esa célula infectada o viral. Basada en ello, se planteó una hipótesis que es una hipótesis de pérdida de los glóbulos. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis de pérdida de los glóbulos? Si una célula pierde la expresión de la molécula clase 1, la célula NK se activa y causa la lisis de esa célula. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una transformación tumoral o cuando hay una infección viral. ¿Qué ocurre con la célula sana? Está expresando la molécula clase 1. La NK, a través de su receptor inhibidor, lo reconoce, se genera una señal netamente negativa
y la célula sana se protege, no muere. Pero ¿qué ocurre si hay una infección viral o una transformación tumoral, pero no disminuye la expresión de moléculas clase 1? Se van a sobreexpresar ligando para los receptores activadores de la célula NK. Entonces, estos ligandos que se están sobreexpresando en la célula infectada, en la célula transformada, va a ser reconocido por los receptores activadores, generándose una señal positiva que neutraliza la negativa que se está mediando por la molécula clase 1 y esta célula es pisada. Entonces, fíjense, la pérdida de lo propio que se desea inicialmente, que las células NK estaban diseñadas para eliminar, pisar todas aquellas células que no expresaban moléculas clase 1. Hoy día, de una manera más contemporánea de decir, pero la hipótesis de pérdida de lo propio es que las células NK no solamente eliminan células que no expresan moléculas clase 1, sino aquellas células que sobreexpresan ligando a sus receptores activadores. Y bueno, les decía que hay dos moléculas que les decía que le permitían caracterizar fenotípicamente a las células NK, CD56 y CD16. Entonces, fíjense, basado en la densidad de expresión de CD56 y CD16, hay dos tipos de células NK. El 90% de las células NK que tenemos nosotros en circulación se caracterizan porque tienen baja expresión de CD56 y alta expresión de CD16. Por lo tanto, ellas son netamente citotóxicas, bajas productoras de citoquinas, y ellas lo que hacen es eliminar células tumorales o células infectadas. La contraparte, es decir, el 10% de las células NK restante se caracteriza porque tiene alta expresión de CD56 y baja expresión de CD16. Por lo tanto, la actividad citotóxica es baja, son productoras de citoquinas y tienen más bien una función reguladora. ¿Está claro? Otra característica es que expresan CCR7. ¿Dónde están entonces? Si expresa CCR7, ¿para dónde van? A los organismos. Ahora fíjense que estas células NK son capaces de mediar, recuerden, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. CD16 es un receptor FC que une la porción FC de inmunoglobulina G. Entonces fíjense, ese CD16 que nos permite caracterizar a la célula NK puede reconocer la porción FC de inmunoglobulina que estamos utilizando a la célula blanca. ¿Qué ocurre? Cuando CD16 reconoce esas inmunoglobulinas que estamos utilizando a la célula blanca, que las activa. ¿Cómo se activa? Liberando el contenido de sus grasas y causando de esta manera la muerte de la célula blanca. La NK no solamente está hecha para avisar o eliminar células infectadas, células tumorales, sino que es capaz también de sintetizar y secretar una gran variedad de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleuquina 3, factores estimulantes de colonia, y quimioquinas como CCL3, CCL4 y CCL5, llamadas interferón alfa, interferón beta y ranitidina. El otro grupo de células linfoides son los linfocitos T y los linfocitos B. Y vamos a terminar. Esto es importante porque ustedes van luego a hablar de hipersensibilidad y hay que saber diferenciar lo que es una célula T y hipersensibilidad 1, 2 y 3. Entonces fíjense, la célula T se origina a nivel de una célula madre que se encuentra ¿dónde? En la médula ósea. La célula B se origina y se diferencia en médula ósea. Ella no tiene que migrar a ningún lado a menos que seamos gallinas. En el caso de las gallinas, las células B se van a la ursa. En el caso del humano, se origina y se desarrolla a nivel de médula ósea. ¿Qué pasa con las células T? Se origina en médula ósea, pero tiene que migrar a un órgano linfoide primario llamado timo. Y es en el timo en donde las células T se pueden diferenciar. Entonces, las células T expresan en su superficie el TCR, que puede ser IgM, IgD, ¿verdad? Estos receptores,
Y cuando reconocen el antígeno, ella se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos y parte de estas células B se van a diferenciar en células de memoria. Entonces las células B pueden activarse de dos maneras. Una manera independiente de las células T, es decir, se activan sin necesidad de las células T. ¿Cómo ocurre? Fíjense, estos serían sus PCR. ¿Qué ocurre? Si tenemos un antígeno con muchos epítopos, estos epítopos presenten ese antígeno entrecruzan muchos PCR. De tal manera que ese linfocito B se está activando de una manera T independiente. Cuando esa célula B se diferencia de una manera T independiente, se diferencia una célula plasmática, va a producir anticuerpos, pero son anticuerpos de vida media corta, son todas IgM y de baja afinidad. Luego tenemos la otra activación que es T dependiente. Fíjense, en el caso de T dependiente, tenemos a la célula B. Capta el antígeno a través de su PCR, lo endosiza, lo procesa y lo presenta a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 al linfocito T CD4 positivo. Este linfocito T CD4 positivo va a sintetizar citoquina activando a la célula B y esa célula B se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos. Cuando ella es activada vía el linfocito T, va a producir anticuerpos que tienen una vida más larga y tienen mayor afinidad y vamos a encontrar los distintos isotipos de anticuerpos. ¿Está claro? En el caso de las células T, fíjense, las células T, a diferencia de las T, expresa un receptor llamado TCR o receptor de células T. El TCR puede ser de dos tipos. Tenemos el TCR1, en donde es una cadena gamma unida a una cadena delta, y el TCR2 es una cadena alfa asociada a una cadena beta. Tanto la cadena gamma delta como alfa beta, si es un TCR, aquí no está asociado a CD3. Entonces fíjense que CD3 es un conjunto de estas proteínas, que en total son 2, 4, 5, 6 proteínas, que forman ese complejo multiproteico que forman parte del TCR. Ahora bien, yo les decía que estas células T van a reconocer antígenos presentados por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. En humanos, esas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad es lo que nosotros conocemos como HLA, que serían antígenos de linfocitos humanos. Si hablamos de MHC, en el humano decimos MHC o HLA. ¿Está claro? Entonces vemos acá que en el caso de las células T que expresan ese TCR alfa beta, van a reconocer antígenos presentados por moléculas clase 1, los linfocitos TCD8, y los linfocitos TCD4 van a reconocer antígenos presentados por las moléculas clase 2. Entonces vemos acá cómo esta célula TCD8 reconoce antígenos presentados por las moléculas clase 1, se activa y libera el contenido de su gránulo. Entonces fíjense que la célula CD8 puede mediar citotoxicidad a través de la liberación del contenido de sus gránulos que poseen enzimas que inducen apoptosis, esa muerte celular programada, y puede inducir la lisis osmótica a través de la perforina que va a formar poros. No solamente puede mediar lisis liberando el contenido de sus gránulos, sino también a través de receptores con dominio de muerte. Se han descrito diferentes tipos de células TCD8. Hablamos de TC1, CD8C1, CD8TC2, 9, 17 y 22. Las diferencias entre ellas están basadas primero en cuál es la citoquina que actúa sobre la CD8 virgen. Dice, dependiendo del medio, esa CD8 se puede diferenciar en las diferentes TC y estas TC se diferencian entre ellas basado en el factor de transcripción que presentan y el tipo de citoquinas que ellas van a producir. Por ejemplo, si me dicen TC1 es porque es proinflamatoria. Si es proinflamatoria, produce interferón gamma, TNF-alfa. Si es TC2 es antiinflamatoria, L4, L5, L3. Fíjense, es homólogo a lo que
ustedes han visto del TH1 y TH2, que me imagino que se han dado antes. Entonces, luego tenemos la CD4, que les decía, que reconocen esos vectores presentados por las moléculas clase 2, van a producir citoquinas y estas citoquinas van a activar otras células del sistema inmunitario. Al igual que las TCD8, tenemos que hay diferentes tipos de células T cooperadoras, TH1, TH2, 9, 17, 22 y reguladoras, y de qué va a depender de los factores de transcripción presentes y del tipo de citoquinas que van a ser presentes. Luego vienen estas células T gamma delta. Las células T gamma delta casi nadie las habla, pero ellos son células T que juegan un papel importante porque ellos representan un puente entre la respuesta inmunitaria y la respuesta inmunitaria adaptativa junto a otras células que veremos más adelante que son las NKT. Las gamma delta no solamente expresan TCR, expresan receptores como las NK, expresan receptores tipo TOR, que son los receptores de reconocimiento de patrones, expresan CD16. ¿Y qué es esto? Expresan moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. De tal manera que las gamma delta son células que pueden ejercer efectos citotóxicos, sintetizar citoquinas, inducir inflamación y presentar antígenos. Entonces, las células de gamma delta tienen la particularidad de presentar antígenos a los linfocitos T, tanto CD8 como a los linfocitos T, CD4. Tenemos otro grupo de células T, que son las NKT o células citotóxicas naturales. Fíjense, NKT, los TCD8 y las NK son citotóxicas, las tres. Las tres producen interferón gamma. Las células TCD8 necesitan que le presenten antígenos las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Ellas tienen que llegar al timo para poder diferenciarse. Las NKT también expresan un TCR, pero tienen que viajar también al timo para poder diferenciarse. Entonces, fíjense, comparten la T y la NKT esta función. La NKT con la NK comparten el hecho de que expresan CD16, CD56. Y la única diferencia que al NKT, igual que las NK, no están restringidas a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque las NKT van a reconocer antígenos lipídicos presentados por una molécula llamada CD1B. ¿Está claro? Entonces, fíjense, es NKT T porque expresa TCR, es NK porque expresa CD16 y CD56. Entonces, por eso se llama NKT. Sin embargo, ella como NKT, su TCR reconoce lípidos y son lípidos presentados por moléculas similares a las clase 1 que son las llamadas CD1B. Y ellas responden rápidamente, por eso se dice que representan, al igual que las T gamma delta, el puente entre la respuesta inmunitaria innata y la adaptativa. ¿Por qué son un puente? Porque una vez que se activan las NKT, bueno, vamos a pasar esta que se desarrolla en el timo, van a los distintos órganos. Fíjense, esta NKT, una vez que ella reconoce los glicolípidos presentados por CD1, se activa y va a liberar una gran variedad de citoquinas. Estas citoquinas van a actuar sobre distintas células del sistema inmunitario. Fíjense, sobre neutrófilos, NK, células dendríticas, T, B y macrófagos. Por eso se dice un puente entre la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, porque se activa rápidamente, produce citoquinas y activa tanto respuesta inmunitaria innata como respuesta inmunitaria adaptativa. Estas células de NKT también son clasificadas en dos tipos basados en el TCR que expresa. Si es un TCR invariante, hablamos de NKT invariante, pero si es un TCR diverso, hablamos de células NKT tipo 2. Fíjense, hasta ahora hablamos de respuesta inmunitaria innata, adaptativa, las células que participan en cada una de ellas. Sin embargo, se han descrito unos desórdenes que son causados por la respuesta inmunitaria hacia moléculas que son inocuas para la mayoría de las personas y son las llamadas reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad son clasificadas dependiendo del tipo de respuesta inmunitaria
y del mecanismo de daño celular y tisular. Entonces tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, la tipo 2, mediada por IgG e IgM, la tipo 3, mediada por complejos inmunes, y la tipo 4, mediada por células T. La tipo 1, ¿en qué consiste? En que ese alergeno, esa antígeno que es inocuo para muchas de las personas, y desencadena una patología. Por eso se dice que es una hipersensibilidad inmediata. Inmediata porque inicia rápidamente y es hipersensibilidad porque desencadena patología. ¿Qué ocurre? Ese alergeno es captado y excitado por la célula receptora de antígeno. Migra a órganos linfoides secundarios. Se lo presenta a la célula T. La célula T interactúa con la célula B. La célula B produce inmunoglobulina E dirigido contra el antígeno. Ese antígeno se va a unir a los receptores FC expresados en la superficie de quién? De mastocitos y basófilos. Esa es la primera fase de sensibilización. En contacto por segunda vez con el mismo alergeno, ¿qué ocurre? Se entrecruzan estas inmunoglobulinas E que están en la superficie del mastocito, se activan y van a liberar así los mediadores causantes de la patología o de la hipersensibilidad. En la tipo 2, fíjense, es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Es decir, que el daño celular va a estar mediado por estos anticuerpos que van a estar dirigidos contra antígenos de los glóbulos rojos, neutrófilos, plaquetas, células epiteliales y membranas basales. Entonces vemos que los mecanismos que causan el daño son la fijación del complemento, que puede inducir la formación del complejo de membrana, o que fragmentos C3b del complemento opsomicen a la célula y ella sea posteriormente fagocitada. Lo otro que puede ocurrir es que esos anticuerpos que están dirigidos contra los antígenos de estas células sean reconocidos por su función FC por estos receptores FC presentes en células citotóxicas como la célula NK. Entonces, media citotoxicidad celular dependiente de antígenos. Tenemos la hipersensibilidad tipo 3, mediada por complejos inmunes, que se van a depositar en vasos sanguíneos, corazón, articulaciones, piel y endotelios. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, esos complejos inmunes se depositan en los pequeños vasos. Esto va a activar, estos complejos inmunes activan el complemento y va a atraer células inflamatorias, en este caso neutrófilos. Los neutrófilos activados van a liberar enzimas y finalmente van a causar el daño tisular. En la hipersensibilidad tipo 4, fíjense, es mediada por células T. Dependiendo de la célula T que está participando, esta hipersensibilidad tipo 4 es dividida en A, B, C y D. La tipo 4A, mediada por células TH1, activa macrófagos. La que es mediada por TH2 va a causar inflamación eosinofílica. La 4C, mediada por linfocitos T citotóxicos, media citotoxicidad directa. Y la 4D, que está mediada por células TCD4, causa inflamación neutrófílica. Fíjense, es muy parecido a la hipersensibilidad inmediata, pero esta es tardía. Lo primero que debe ocurrir es una sensibilización, es decir, la célula presentada al antígeno capta el patógeno, lo procesa, se lo presenta a los linfocitos TCD4 y estos linfocitos CD4 se van a diferenciar sean TH1, TH17, TH2, dependiendo de la citología que se tiene en el. Una vez que esa célula T es sensibilizada, en un segundo contacto con el mismo antígeno, ella puede entonces activar a los macrófagos, a los eosinófilos o los neutrófilos, dependiendo entonces del tipo de hipersensibilidad. Y al final se generan todos estos mediadores 24 a 72 horas después. Por eso se dice que es una respuesta de hipersensibilidad retardada. Esta es una tabla de la profesora, de la doctora Albina, en donde se ve los diferentes tipos de hipersensibilidad asociada con distintas patologías, en este caso parasitarias. Los que se fueron por expresados, porque esto es un resumen de lo que es la respuesta inmunitaria. Se leer un libro
ofreciendo estudios de posgrado, tanto que abarca muchas áreas de la ciencia, de la salud, como es inmunología, biología celular y medicina regenerativa, microbiología. Esperamos ofertar a partir del próximo año lo que sería inmunología clínica, una inmunología dirigida para médicos, en donde van a formarse entre el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Hospital Militar. Quienes estén interesados, cuando finalicen su carrera, tenemos los diferentes tipos de posgrado. Lo otro que les había dicho la profesora Pina, pueden ingresar como estudiantes visitantes o estudiantes en entrenamiento en cualquier fecha del año. Tienen que ubicar el laboratorio, pueden realizar actividades de investigación, pueden aprender muchas cosas que le van a valer muchísimo en su vida profesional. Y este es el correo de admisión donde pueden escribir si están interesados en ingresar como estudiantes visitantes o estudiantes en entrenamiento. Lo importante es ubicar un laboratorio e iniciar estudios de entrenamiento como tal en técnicas básicas de laboratorio. Dependiendo si quieren ir a microbiología, a bioquímica o quieren ir a inmunología. Y esta es una publicidad para mi servicio, que es el laboratorio de fisiopatología del Centro de Medicina Experimental. Nosotros ofrecemos el servicio de tipificación HLA para pruebas de histocompatibilidad para el trasplante de células madre hematopoyéticas, trasplante renal vivo y el diagnóstico de patologías autoinmunes. Quien esté interesado puede escribir a este correo. Nosotros realizamos esas pruebas. Les recuerdo, el IRI es el centro que inició los estudios de histocompatibilidad en el país. Eso lo inició la doctora Zulaida Elise, que fue mi tutora, y continuamos realizando estos estudios de histocompatibilidad. Sabemos que son confiables, válidos, son seguros, porque utilizamos estuches que son aprobados por el Taller Internacional de Histocompatibilidad. Por su atención, ahora sí, gracias.